¿Cómo empezar a escribir un libro? Muchos de vosotros alguna vez habréis tenido la idea de empezar a escribir un libro, pero no sabéis cómo hacerlo. Pues aquí os traigo un vídeo de cómo yo comencé a escribir un libro. Obviamente no es la lista definitiva, no es unas pautas establecidas que todo el mundo tiene que seguir. Cada uno lleva sus ritmos y cada uno pues comienza de una forma distinta. Yo os voy a explicar cómo lo hice yo y cómo tengo casi terminada mi primera novela. En primer lugar, lo que tienes que tener es una idea. Sin una idea no hay un libro. Después de tener esa idea, de decir, vale, quiero que mi libro sea que se conocen en la playa de forma esporádica. No es mi libro, pero bueno, pues podría ser. Pues tienes que establecer un tema. Es decir, ¿de qué va a tratar? Si es romántico, si es thriller, si es... si es un drama, ¿de qué tema va a tratar? Vale, una vez establecido la idea y el tema, tu libro va a tener unos personajes. Esos personajes van a haber unos protagonistas y unos secundarios. Tienes que establecer, pues, cuáles van a ser sus nombres, cómo van a ser físicamente, si quieres que se sepa o no, cuáles van a ser sus aficiones, en qué trabajan, cómo son, etc. Esto es súper importante porque, claro, no puedes describir a tu personaje de que es rubio y bajo y en un futuro alto y moreno porque no tiene sentido. Y estos pequeños detalles el lector lo ve y dice, ¿estamos hablando del mismo personaje o qué es? Y son detalles súper importantes. Pero esto de cada uno de vuestros personajes. Yo lo que hice fue como una descripción de cada uno. Pues mi protagonista, por ejemplo, se llama Ander. Ander es tal. Es un chico tal cual y cual. Mi protagonista se llama Dana. Pues ella es tal cual y tal. Después sus amigos, sus enemigos, cómo son de carácter, si uno es risueño, el otro es malhumorado. Es muy importante porque va a ser la descripción de tu personaje y cómo va a llegar a las personas. Y claro, no es lo mismo que tu amigo sea súper rancio y el otro súper alegre, porque eso en un futuro tiene que ser igual. No puede ser que una persona sea súper cariñosa y dentro de unos capítulos sea una persona súper desagradable. No, porque no tiene sentido. Después, otro de los temas importantes es el narrador. Si va a ser en primera persona, narrador omnisciente, etc. El mío en este caso, por ejemplo, quien narra el libro es ella. Pero puede ser cualquier persona o en tercera persona, no sé, lo que cada uno se sienta a gusto escribiendo. Otro de los temas principales es el tiempo verbal. Es muy importante porque no puedes estar escribiendo en pasado, presente, futuro, sino siempre llevar el mismo tiempo verbal. Eso sí, que hay, por ejemplo, escenas que sí que necesitan hablar en presente, por ejemplo, si tu libro está hablando en pasado o viceversa. Pero eso lo vais a ir viendo vosotros mismos a la hora de escribir, de decir, vale, este cachito tengo que escribirlo de esta forma o de esta otra. Eso es muy intuitivo y eso, se va a ver perfectamente cómo tienes que escribirlo. Una vez que tenemos establecido la idea, el tema, los personajes y los tiempos, hay que hacer un orden cronológico. Es decir, si por ejemplo mi libro comienza en agosto, tú no puedes escribir que dentro de unos meses sea septiembre, Semana Santa, porque después de verano viene otoño e invierno, que entonces tendría que ser, por ejemplo, Navidad. Y es muy importante estos detalles porque a la hora de leer no pierdes el rumbo y dices, vale, si esto sucede ahora, esto va después, porque si no, esos pequeños detalles se van notando y el lector dice, a ver, ¿en qué momento de la historia estoy? Porque me estoy perdiendo. Y es súper importante. Yo lo que hice en este caso fue abrir el calendario y decir, vale, mi libro se va a datar en 2023, un decir. Y entonces digo, vale, va a empezar en 13 de abril. Entonces vas siguiendo, pues, vale, los acontecimientos importantes, pues pasa el sábado 25 de tal,
el domingo 28 de cuál. O sea, establecer como las fechas clave en una hoja. Así tú, a la hora de seguir escribiendo, no te vas a perder y va a haber como una conexión entre los sucesos. No sé, eso me parece una cosa muy importante. Y después, pues, la trama, el desarrollo de la trama. Va a haber un comienzo que os aseguro que los comienzos son muy difíciles de escribir. O sea, a mí me costó un montón. Yo empecé por el medio, ¿vale? No se debería, pero yo empecé porque no veía cómo empezar eso. O sea, era como, narro esto, narro lo otro, porque, claro, tú lo que quieres es que desde el principio el lector se enganche. Y es muy complicado porque, claro, tú cuando empiezas a leer un libro, dices, ¿en qué momento de la historia me voy a encontrar? ¿Cómo son los personajes? ¿Qué estoy leyendo? Es complicado, así que no os estreséis con ello. Intentar hacerlo. Si no lo conseguís, seguir escribiendo. Llegará un momento que el comienzo lo encontraréis. Y lo digo porque a mí me ocurrió que entré en un bloqueo lector, o sea, lector no, de escribir, de escritor, y estuve un año sin escribir esta novela. O sea, es muchísimo tiempo, pero no me sentía preparada para escribir. Y tengo un vídeo donde explico cómo salí de ese bloqueo. Os lo dejo por la caja de descripción para que podáis acceder si queréis. Y bueno, lo dicho, que no os bloqueéis, seguir escribiendo y en el momento que os sentáis preparados, volver a ello. Yo sí que os recomiendo que hagáis como una estructura de cómo queréis el libro, pero nunca, nunca, nunca os encorsetéis en ello o hagáis un esquema de no me puedo salir de estos estándares que he establecido, porque os vais a bloquear y los bloqueos, lo que he dicho, son muy malos. A mí me pasó que dije, vale, el libro va a tratar sobre esto y el final va a ser así. Y es todo lo contrario, o sea, comencé a escribir y mi cabeza y mi mano iban solas. Iban solas y cuando me di cuenta dije, ostras, pero si no estoy escribiendo lo que yo en un principio pensé que iba a ser. Y dejaros fluir, o sea, de eso trata el arte, la escritura, dejar fluir, dejar que tu mente viaje, descubra, no sé, imagine, porque eso es lo bonito de escribir, de decir, yo tengo una vida, pero estoy escribiendo otra, estoy dándole voz a otra vida que a lo mejor, no digo que me gustaría vivirla yo, sino que puede ser que hubiera imaginado en cualquier momento o que da vida a tus personajes, da vida a la historia, siente, porque es lo importante, sentir, no establecer unos cánones de no, no puedo salirme de esto porque yo pensé que tenía que ser así o tengo que escribir políticamente correcto. No, escribe como quieras, exprésate como quieras, porque al final eso es lo bonito, la esencia del escritor, porque si todos los escritores fueran iguales, aburriría, pero en cada, en cada tramo, en cada escritura, encuentras pequeños detalles que establecen esa esencia del escritor. Y es muy bonito, os lo prometo. Y eso, no os encorsetéis, dejar que todo fluya. Sí que, por ejemplo, poner los datos importantes que van pasando, porque si tenéis que mirar esa hoja para el futuro, por ejemplo, que estéis en otros capítulos bastante lejanos y decir, vale, yo dije que se mudaba a Barcelona y no a Benidorm, ¿sabes? O sea, estos sí que son temas importantes y datos importantes que tienes que tener presentes para no cometer errores o que no haya concordancia, pero eso, no establecer unos parámetros específicos porque si no la novela se arruina. Así que os voy a dar un resumen de los puntos importantes que tenéis que tener, que es la idea, el tema, los personajes, el tiempo y el narrador, cómo se desarrolla la historia y la cronología. Yo creo que son como los puntos clave para comenzar a escribir. Y bueno, si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en escribirla en comentarios, que estoy dispuesta a responder a cada una de ellas. Y si necesitáis información o cualquier cosa, no dudéis en poneros en contacto por redes sociales, que estoy dispuesta a responder a todas las preguntas. Bueno, lo dicho, yo estoy casi acabando el libro, estoy muy ilusionada. Os aseguro que
vais a cambiar 300.000 veces las cosas porque no os van a parecer nunca correctas. No os agobiéis, de todo se sale y eso, ojalá poder, dentro de poco, yo me he establecido el límite de 2025 para publicar el libro, que lo autopublicaré, eso sí. Y bueno, está en proceso y no sé, es súper emocionante y estoy muy ilusionada con ello. Así que no dudéis en preguntar. Espero que os guste este contenido y podamos crear una pequeña comunidad de nuevos escritores. No olvidéis de suscribiros y darle like y nos vemos en el próximo, iba a decir capítulo, pero no, en el próximo vídeo. Adiós.